Detente un momento y respira. Porque si alguna vez sentiste que tu vida se quebró sin explicación, si alguna vez sentiste que algo invisible te empujó a cambiar de rumbo, si alguna vez supiste que no podías seguir viviendo igual, entonces esta historia no es solo sobre Moisés, es sobre ti. Y lo inquietante es esto: los llamados verdaderos no llegan cuando estás preparado, llegan cuando ya no puedes seguir huyendo. Moisés nace en un tiempo de miedo. Cuando un sistema tiene miedo, hace siempre lo mismo. Controla, prohíbe, elimina lo nuevo antes de que crezca. El imperio decreta que los niños varones de un pueblo esclavizado no deben vivir. No porque sean peligrosos ahora, sino porque podrían serlo después. Aquí aparece la primera ley espiritual. Cuando una conciencia nueva está por manifestarse, el miedo intenta sofocarla. La madre de Moisés sabe que no puede protegerlo con fuerza. Entonces, hace algo que parece desesperación, pero es fe pura. Lo coloca en una canasta y lo entrega al río. No lo abandona, lo entrega, porque abandonar es rendirse. Pero entregar es confiar. El río no es solo agua. El río es la vida empujándote hacia un destino que no controlas. La canasta flota, y el mismo sistema que quería destruirlo termina criándolo. Moisés crece dentro del poder, con educación, con privilegios, con acceso, pero con una herida invisible. No sabe quién es, y esta es una de las heridas más comunes del ser humano. Vivir una vida correcta por fuera, pero falsa por dentro. Moisés crece dividido entre dos mundos, entre dos identidades. Y llega un momento inevitable. El alma ya no soporta la contradicción. Ve la injusticia, ve el abuso, ve el dolor de su pueblo. Y algo despierta. No es solo enojo, es memoria. Porque hay verdades que el corazón recuerda aunque la mente las haya olvidado. Entonces ocurre el error, el acto impulsivo, el punto de no retorno. Moisés pierde el control y destruye algo que no puede deshacer. El sistema lo descubre y el hombre que vivía en palacios se convierte en fugitivo. Aquí hay una verdad dura. A veces el despertar comienza con una caída. A veces la vida se rompe porque tu alma necesita salir. Moisés huye y llega al desierto. El desierto no es un lugar, es un estado interior. El desierto es cuando se acaban las excusas, cuando se apagan las distracciones. Cuando el personaje muere, allí Moisés deja de ser alguien importante. Se vuelve pastor, aprende el silencio, aprende la espera, y pasan años, porque los llamados verdaderos no tienen prisa. Un día, algo sucede. Moisés ve un fuego que arde pero no consume. No es destrucción, es atención. El fuego no quema, invita, y cuando se acerca, la voz aparece. No como sonido, sino como verdad directa. La voz dice su nombre, porque el llamado real siempre es personal. La voz le pide algo simple: quítate las sandalias, no por ritual, por símbolo. Las sandalias representan el camino recorrido, la identidad, la protección. Quitarlas, es decir, ven sin máscaras, ven real. Entonces llega el verdadero llamado. No es gloria, no es poder, no es reconocimiento, es liberación. Ve y libera. No solo cuerpos, libera mentes, libera conciencias. Moisés es llamado porque conoce ambos mundos, el del esclavo y el del poder. Puede hablarle a los dos. Moisés duda, tiembla, se siente incapaz, como todos. Y la respuesta no es una promesa de éxito, es una promesa de presencia. Yo estaré contigo. Aquí termina el primer capítulo. Moisés aún no enfrenta al faraón, aún no hay señales, aún no hay liberación. Pero algo ya ocurrió. Escuchó el llamado, y después de escuchar la verdad, ya no se puede volver a vivir igual. Moisés. El llamado oculto. Capítulo 2 de 10. El regreso al lugar que te quebró. Hay una parte del llamado que casi nadie cuenta. Escuchar la voz no es lo más difícil. Lo más difícil es obedecerla.
Porque el llamado verdadero casi nunca te lleva a un lugar nuevo. Te lleva de regreso al lugar que evitaste. La voz le pide a Moisés algo que no esperaba: volver a Egipto, volver al sistema, volver al poder, volver al lugar donde fue alguien y luego nadie. Aquí hay una ley espiritual profunda: la huida no sana, la integración sí. Moisés había escapado del miedo, de la culpa, del error. Ahora debía caminar hacia eso mismo, pero ya no como fugitivo, sino como conciencia despierta. Moisés siente miedo, duda, tiembla, y esto es importante. El miedo no desaparece cuando estás alineado. El miedo aparece justo antes de cruzar el umbral. El valor no es ausencia de miedo. El valor es no dejar que el miedo decida. Moisés camina. Al regresar, Moisés entiende algo esencial. El poder no se enfrenta con violencia, se enfrenta con claridad. El faraón no es solo un hombre, es un símbolo. Representa el ego que controla, la identidad que se cree superior, la estructura que necesita esclavos para existir. Moisés no llega con armas, llega con palabra, porque las verdaderas revoluciones comienzan en la conciencia. El mensaje es simple: deja ir. No es una amenaza, es un espejo, porque todo sistema basado en control cree que soltar es perder. Pero soltar es lo único que libera. El faraón escucha y decide no escuchar, no porque no entienda, sino porque entender implicaría cambiar. Los textos dicen que el corazón del faraón se endurece. Espiritualmente, esto significa algo claro. Cuando una verdad amenaza tu identidad, tienes dos opciones: abrirte o cerrarte. El faraón representa la parte del ser humano que prefiere tener razón antes que ser libre. Y cada vez que Moisés habla, esa resistencia se intensifica. La verdad no obliga, solo se presenta. Empiezan a manifestarse señales, cambios, alteraciones del orden normal. Tradicionalmente se les llamó castigos, pero desde una lectura mística son consecuencias. Cuando una estructura se niega a transformarse, la realidad misma comienza a desajustarse, no por venganza, sino por equilibrio. La vida siempre busca fluir. Aquí aparece una verdad incómoda. Todos llevamos un faraón dentro, una parte que controla, que teme perder, que se aferra, que domina. Moisés no solo confronta a un rey externo, está confrontando esa energía en todos nosotros. Por eso, esta historia sigue viva. Moisés empieza a sentir el peso del liderazgo. Ya no decide solo por sí mismo. Cada paso afecta a muchos. Aquí nace el liderazgo consciente, no el que manda, el que carga, no el que se impone, el que sostiene. El llamado deja de ser inspirador y se vuelve real. Hay un momento clave. Después de hablar, la situación empeora. Más trabajo, más presión, más sufrimiento. Y aparece la pregunta que todos hacemos alguna vez: si hice lo correcto, ¿por qué todo se volvió más difícil? Esta es una prueba espiritual profunda. A veces, el cambio verdadero primero incomoda, antes de liberar. Moisés podría rendirse, volver al desierto, decir que se equivocó. Pero no lo hace, porque después de escuchar la verdad, ya no puedes fingir ignorancia. Y aunque no entiende todo, permanece. Ese es el acto espiritual más grande. No huir cuando el camino se vuelve incómodo. Aquí termina el segundo capítulo. Moisés aún no ve la liberación. Aún no hay salida. Aún no hay milagros visibles. Pero algo ya cambió. El sistema fue confrontado y la conciencia ya no puede dormir igual. Hay una verdad que duele aceptar. No todos desean la libertad. Muchos dicen quererla, pero cuando se acerca de verdad, retroceden, porque la libertad exige responsabilidad, y no todos están listos para cargar con ella. Después del primer enfrentamiento, algo cambia. No solo en el faraón, también en el pueblo. La presión aumenta, el trabajo se vuelve más duro, la esperanza empieza a resquebrajarse, y entonces ocurre algo inesperado. El pueblo comienza a dudar de Moisés. Aquí aparece una ley espiritual incómoda.
Cuando alguien intenta liberar una conciencia dormida, lo primero que recibe no es gratitud, es resistencia, porque despertar duele. Y muchos prefieren una esclavitud conocida antes que una libertad incierta. El pueblo reclama, se queja, cuestiona. ¿Por qué hablaste? ¿Por qué hiciste esto? Antes estábamos mal, pero ahora estamos peor. Estas palabras atraviesan a Moisés, porque no hay herida más profunda que ser rechazado por aquellos a quienes intentas ayudar. Moisés duda. Por primera vez, no del faraón, sino de sí mismo. Se pregunta si escuchó bien, si entendió mal el llamado, si fue un error. Este momento es crucial, porque todo camino espiritual tiene una fase así, cuando la misión parece fracasar, cuando nadie te apoya, cuando incluso los tuyos te dan la espalda. Moisés se retira en silencio y habla con la presencia que lo llamó, no desde la fe ciega, sino desde el cansancio. Pregunta, reclama, se abre, porque la espiritualidad real no es obediencia muda, es relación viva. La respuesta no llega como consuelo, llega como claridad. La liberación no será inmediata, porque la esclavitud no es solo externa. El pueblo salió de Egipto en cuerpo, pero Egipto aún vive en su mente, y esa es la esclavitud más difícil de romper. Aquí ocurre algo profundo. Moisés entiende que su misión no es solo abrir caminos, es acompañar procesos. No basta con derribar cadenas externas. Hay que desactivar el miedo interno, porque incluso si abres una puerta, quien no se siente digno no se atreverá a cruzarla. Las señales comienzan a intensificarse, no como castigo, sino como lenguaje. Cuando la palabra no alcanza, la realidad habla. La vida empieza a mostrar, de forma visible, que nada puede permanecer igual cuando la conciencia toca la puerta. Pero aún así, el faraón se resiste y el pueblo se confunde, porque la libertad no siempre llega como alivio, a veces llega como crisis, y no todos están dispuestos a atravesarla. Moisés comienza a comprender algo esencial: liberar no es convencer, liberar no es obligar, liberar es sostener el proceso, aunque nadie lo aplauda. Ese es el peso real del llamado. Aquí termina el tercer capítulo. Moisés ya no lucha solo contra el poder, ahora lucha contra el miedo colectivo. Y en el próximo capítulo, algo decisivo ocurrirá. Porque cuando la resistencia alcanza su punto máximo, la realidad responde con una señal imposible de ignorar. Hay momentos en los que la palabra ya no es suficiente. Cuando la conciencia llama una y otra vez, y aún así es ignorada. Es entonces cuando la realidad cambia de tono. No para castigar, sino para hacerse escuchar. Las señales comienzan a manifestarse con una fuerza arrolladora. No llegan como magia, sino como una ruptura del equilibrio. El orden que parecía tan sólido empieza a fallar, y lo que antes daba seguridad se vuelve completamente inestable. Porque ningún sistema que se construye sobre la negación puede sostenerse para siempre. El faraón observa las señales, las ve, las entiende, y aún así se resiste. Y aquí hay una verdad muy profunda. Ver no es lo mismo que aceptar. Hay quienes prefieren negar la evidencia antes que renunciar al control que creen tener. Las señales no buscan humillar, buscan despertar. Cada manifestación es un mensaje claro. Nada de esto es natural. Nada de esto es sostenible. Nada de esto puede continuar así. Pero el faraón endurece su corazón. No porque no comprenda, sino porque la idea de soltar le aterra mucho más que la idea de perderlo todo. Mientras tanto, el pueblo observa, y algo empieza a cambiar en su interior. La duda se mezcla con la esperanza, el miedo con la curiosidad, porque cuando la realidad misma se altera de una forma tan drástica, ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Moisés también cambia. Ya no habla con la misma urgencia del principio. Ahora habla con la firmeza de quien sabe que no necesita convencer a nadie, solo sostener su postura. Aprende algo esencial. Las señales no están ahí para probar su poder, sino para revelar una verdad oculta. Cada señal
expone una ilusión, la ilusión de control del faraón, la ilusión de estabilidad del reino, la ilusión de superioridad de su sistema. El imperio empieza a mostrarse frágil, y cuando el poder se siente frágil, se vuelve más duro. El faraón responde con más presión, más exigencia, más rigidez, y aquí ocurre algo que siempre se repite a lo largo de la historia. Cuanto más intenta un sistema sostenerse por la fuerza, más rápido acelera su propia caída. Moisés siente el enorme peso del proceso. Sabe que las señales afectan a todos, inocentes incluidos. Y esta es una de las lecciones más difíciles del camino espiritual. El cambio profundo nunca es cómodo. La transformación colectiva duele, no porque sea mala, sino porque rompe estructuras viejas y arraigadas. Moisés entiende que él no controla el proceso, solo es parte de él. No es el autor, es el canal. Y esa comprensión lo libera de la culpa. Porque el llamado no exige perfección, exige presencia. El pueblo comienza a mirar las cosas de forma distinta. Algunos aún dudan, otros comienzan a creer. Pero ya nadie puede negar lo evidente. Algo grande está ocurriendo y ya no hay vuelta atrás. Las señales ya han hablado. La negación se está resquebrajando. Y en el próximo capítulo llegaremos a uno de los momentos más simbólicos de toda la historia. La noche en que cada familia tuvo que decidir si confiar o aferrarse al miedo. Gracias por acompañarme. No olvides suscribirte para no perderte cómo continúa este viaje. Moisés. El llamado oculto. Capítulo 5 de 10. La noche de la decisión interior. Hay momentos en la vida en los que ya no sirve observar desde lejos. Momentos en los que no basta con entender, ni con estar de acuerdo. Momentos en los que debes elegir. Esta es una de esas noches. La señal no llega como espectáculo, llega como intimidad. No ocurre en plazas públicas, no ocurre frente al poder, ocurre dentro de cada casa, porque la verdadera liberación no comienza en las masas, comienza en lo privado. La instrucción es clara, cada familia debe detenerse, prepararse, marcar su espacio. No es un acto mágico, es un acto consciente. Un gesto que dice: estoy listo para dejar atrás lo viejo. Aquí aparece una enseñanza profunda. La salida no se impone, la salida se acepta. Nadie puede decidir por otro. Nadie puede cruzar el umbral por ti, incluso cuando la puerta está abierta. La noche avanza, el silencio pesa. No hay celebraciones, no hay gritos, solo atención. Porque cuando algo grande está por suceder, la conciencia se vuelve quieta. Esta noche no distingue rangos. No importa si eres poderoso o esclavo, rico o pobre. Lo único que importa es la decisión interior. Seguir aferrado a lo conocido, o confiar en lo que aún no ves. Muchos sienten miedo. No miedo al castigo, miedo al cambio. Porque salir significa perder referencias, perder certezas, perder identidad. Y no todos están listos para eso. Moisés no obliga, no corre casa por casa, no amenaza, solo comunica. Porque el llamado verdadero nunca se impone. Se ofrece, la noche avanza, y algo invisible atraviesa el ambiente, no como violencia, sino como separación. Lo que está listo para avanzar, avanza. Lo que se aferra, se queda. Aquí hay una verdad que atraviesa todas las épocas. No es el evento externo lo que marca la diferencia, es la postura interna. Dos personas pueden vivir el mismo momento y salir con destinos opuestos. Cuando amanece, nada parece igual. Algo se ha roto, algo se ha cerrado, algo se ha abierto y ya no hay marcha atrás. El sistema comienza a ceder, no porque haya entendido, sino porque ya no puede sostener lo que se derrumba desde dentro. El control se debilita. El miedo cambia de lugar. El pueblo comienza a moverse, no con euforia, con seriedad. Porque dejar una esclavitud larga no se parece a una fiesta, se parece a un duelo. Moisés observa y comprende algo esencial. La liberación no es un instante, es un proceso. Y esta noche no fue el final, fue el punto sin retorno. Aquí termina el 5º capítulo. La decisión ya fue tomada.
El paso ya fue dado. Y en el próximo capítulo el pueblo avanzará hacia lo desconocido solo para descubrir que la libertad también pone a prueba la fe. Capítulo 6 de 10. Cuando la libertad se siente como peligro. Salir no fue el final. Salir fue solo el comienzo. Porque una cosa es desear la libertad, y otra muy distinta es sostenerla. El pueblo avanza. Deja atrás casas conocidas, rutas familiares, referencias claras, y entra en lo desconocido. Aquí aparece una verdad profunda. La libertad no siempre se siente como alivio. Muchas veces se siente como vacío. Los primeros pasos son silenciosos. No hay celebraciones, no hay canciones, solo pasos y preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. Y entonces ocurre. El miedo regresa. Alguien mira atrás y ve polvo, movimiento, ruido. El sistema no se quedó quieto. El poder herido no acepta perder. El faraón reacciona, no por sabiduría, por orgullo. Aquí se revela una ley que se repite en la vida. Cuando decides cambiar de verdad, el pasado intenta alcanzarte, no porque te ame, sino porque te necesita. El pueblo entra en pánico. Delante, lo desconocido. Detrás, lo conocido que persigue. Y aparece la reacción humana más común: la queja. ¿Por qué salimos? ¿Por qué confiamos? ¿Por qué escuchamos? Este momento es clave, porque aquí la libertad se pone a prueba. Moisés escucha los reclamos, no responde con enojo, no responde con discursos largos. Mira la situación y comprende algo esencial. No puede convencer al miedo, solo puede atravesarlo. Delante de ellos hay un límite, no solo físico, simbólico. El límite que separa lo viejo de lo nuevo, lo conocido de lo posible. Y ese límite no se cruza pensando, se cruza confiando. El miedo grita, el pasado se acerca, y el pueblo queda paralizado. Aquí aparece una de las frases más poderosas de toda la historia. No temas, mantente firme, porque cuando no hay salida aparente, la conciencia abre caminos donde la lógica se detiene. Moisés no actúa desde el impulso, actúa desde la alineación. No fuerza, no huye, permanece. Y al permanecer, algo ocurre. El obstáculo deja de ser obstáculo. Lo que parecía imposible comienza a transformarse, no como magia, como respuesta a una decisión interior. El límite se abre. Aquí hay una verdad que atraviesa generaciones. El camino no se abre antes de dar el paso, se abre cuando das el paso. La libertad siempre exige movimiento sin garantías. El pueblo avanza, no con certeza, con fe. Cada paso es una entrega. Y mientras avanzan, algo sucede detrás. El sistema que persigue pierde fuerza, porque ningún poder puede sostenerse cuando la conciencia ya no le pertenece. El cruce no es rápido. Es profundo. Es silencioso. Es definitivo. Porque después de cruzar, ya no eres la misma persona. Cuando el último paso se da, el camino se cierra. No por castigo, por protección. Porque no todo lo viejo puede acompañarte a lo nuevo. Aquí termina el 6º capítulo. El pueblo ya no está donde estaba, pero tampoco sabe aún quién es. Y en el próximo capítulo descubriremos algo incómodo, que salir de la esclavitud externa no significa haber salido de la esclavitud interior. Capítulo 7 de 10. El desierto interior. El cruce quedó atrás. El peligro inmediato desapareció, pero la libertad no trajo paz, trajo silencio. Y en el silencio empezó a hablar algo más profundo. El pueblo avanza por el desierto. No hay muros, no hay látigos, no hay órdenes externas, y aún así algo se siente pesado. Porque la esclavitud más difícil no es la del cuerpo, es la de la mente. Aquí aparece una verdad incómoda. Puedes salir de una prisión física y seguir viviendo como esclavo por dentro. El desierto no castiga. El desierto revela. Revela hábitos. Revela miedos. Revela dependencias. Empiezan las quejas. No contra el faraón. Contra la vida. No hay comida. No hay agua. No hay certezas. Y surge una frase que atraviesa la historia. Antes estábamos mejor. Esta frase no habla del pasado. Habla del miedo al presente.
El pueblo idealiza la esclavitud. Recuerda lo poco bueno y olvida lo mucho que dolía, porque el cerebro humano prefiere una certeza incómoda antes que una libertad incierta. Moisés escucha. No se sorprende, porque entiende algo esencial. La libertad externa llega rápido. La libertad interna tarda. Y no se impone. Se aprende. El desierto comienza a enseñar. No con palabras. Con experiencia. Cada día sin exceso. Cada paso sin garantía. El desierto reduce. Quita lo innecesario. Quita lo superficial. Hasta que solo queda lo esencial. Aquí nace una nueva forma de vivir. No acumulando. No controlando. Confiando. Cada día trae lo necesario, ni más, ni menos. Y esto incomoda, porque el ego quiere seguridad futura. La conciencia vive en el presente. Moisés también atraviesa su propio desierto. Ya no es el libertador heroico. Ahora es guía de personas cansadas. Carga frustraciones, dudas, proyecciones, y aprende algo fundamental. No puede cargar a todos, pero sí puede sostener el proceso. Aquí aparece una enseñanza profunda. El liderazgo consciente no elimina el malestar, acompaña el crecimiento, no da respuestas rápidas, sostiene preguntas largas. El desierto no busca matar al pueblo, busca transformarlo, porque una conciencia esclava no puede habitar una tierra libre. Primero debe desaprender. Poco a poco, algo cambia. Algunos siguen quejándose, otros comienzan a escuchar. Pero nadie sale igual, porque el desierto no deja intacto a quien se permite atravesarlo. Aquí termina el 7º capítulo. El pueblo ya no es esclavo, pero aún no es libre. Y en el próximo capítulo, Moisés subirá a la montaña, no para recibir reglas, sino para alinear la conciencia con algo más alto. Capítulo 8 de 10. La montaña y el silencio. Hay momentos en los que el camino colectivo necesita pausa, momentos en los que el ruido confunde, y la multitud no permite escuchar. Por eso Moisés sube solo. La montaña no es un lugar cualquiera. En todas las tradiciones espirituales, la montaña representa elevación de conciencia, no porque estés más cerca del cielo, sino porque estás más lejos del ruido. Subir no es huir, subir es afinar la percepción. Moisés deja al pueblo abajo, no por desprecio, por necesidad. Hay verdades que no se reciben en grupo, se reciben en soledad, porque no entran en la mente colectiva. Primero deben encarnarse en alguien. El ascenso es lento, cada paso pesa, el aire cambia, el silencio se vuelve denso. Aquí aparece una verdad profunda. La claridad no llega de golpe, llega cuando el ego se cansa de hablar. En la cima no hay espectáculo, no hay voces estruendosas, no hay imágenes grandiosas, hay presencia. Una presencia que no impone, que no grita, que no obliga, solo está. Aquí ocurre algo que muchos malinterpretan. Moisés no recibe reglas externas, recibe alineación interna. Lo que más tarde se convertirá en palabras primero es comprensión, porque ninguna ley sirve si no nace de la conciencia. La montaña no entrega normas, entrega orden interior. No dice qué hacer, revela cómo vivir en coherencia. No controla, alinea. Mientras Moisés permanece arriba, abajo ocurre algo revelador. El pueblo se inquieta. El silencio les pesa, la espera incomoda. Y cuando la conciencia no tolera el vacío, busca sustitutos. Aquí aparece una sombra conocida, la necesidad de algo visible, algo que se pueda tocar, algo que calme la ansiedad, porque la fe sin presencia interior se transforma en dependencia externa. Moisés, arriba, permanece, no baja apresurado, no reacciona al ruido, porque entiende algo esencial. La prisa nunca ha sido espiritual, la claridad requiere tiempo. En la montaña Moisés no se eleva para ser superior, se vacía para ser canal, y en ese vaciamiento la conciencia se ordena. Lo interno se alinea, lo externo cobra sentido. Cuando llega el momento, Moisés desciende. No como el mismo hombre que subió. Algo en su mirada cambió. Algo en su presencia pesa distinto. Porque no trae ideas. Trae integración. Aquí termina el 8º capítulo. Arriba se recibió claridad. Abajo se reveló impaciencia. Y en el próximo capítulo,
Esas dos fuerzas chocarán, porque no todos están listos para sostener el silencio que precede a la verdad. Capítulo 9 de 10. El ídolo que nace del miedo. La montaña quedó atrás. Moisés desciende. Y lo que encuentra no es calma, encuentra ruido. El pueblo no soportó el silencio, no soportó la espera. Porque cuando la conciencia no está anclada dentro, el vacío se vuelve insoportable. Y el miedo necesita forma. Mientras Moisés permanecía en lo alto, abajo ocurrió algo revelador. El pueblo decidió crear algo visible, algo que pudieran ver, algo que pudieran señalar, algo que calmara la ansiedad de no saber. Aquí nace el ídolo, no como maldad, como sustituto, porque un ídolo no es solo una figura, es una proyección del miedo colectivo. Cuando la fe no está madura, necesita objetos. El ídolo no representa a Dios, representa la necesidad de control, representa la urgencia de certeza, representa el deseo de volver a algo conocido, aunque sea falso. Moisés observa la escena y comprende algo doloroso. El pueblo salió de Egipto, pero Egipto aún vive dentro de ellos, porque el ídolo no nació en el desierto, nació en la mente. La reacción de Moisés no es solo enojo, es tristeza, porque entiende que la conciencia no se impone, y que el miedo puede borrar rápido lo que el silencio construye lento. Aquí aparece una verdad profunda. Cuando la verdad tarda, la ilusión ocupa su lugar, y no porque la ilusión sea fuerte, sino porque la paciencia es débil. Moisés rompe lo que trae, no como castigo, como símbolo. Porque una verdad que no puede sostenerse aún no está lista para entregarse. La conciencia no se fuerza, se prepara. El ídolo no se destruye por odio. Se disuelve para revelar que nunca tuvo poder real. El poder siempre estuvo en la conciencia. El pueblo queda en silencio, no por miedo, por vergüenza, porque reconocen algo incómodo. No estaban buscando a Dios, estaban buscando seguridad. Aquí ocurre una transformación sutil. Algunos despiertan, otros se resisten, pero ya nada es igual. Porque una vez que ves tu miedo reflejado, no puedes seguir adorándolo sin saberlo. Moisés comprende algo esencial. No basta con guiar cuerpos. Hay que educar conciencia. Y eso requiere tiempo. Este momento marca un antes y un después. El pueblo ya no es ingenuo, ya no es inocente. Ahora sabe de qué es capaz cuando pierde el centro. Aquí termina el 9º capítulo. El miedo fue expuesto. La ilusión fue revelada. Y en el último capítulo llegaremos al cierre del llamado. No con gloria, no con triunfo, sino con una verdad silenciosa. Capítulo 10 de 10. El verdadero final del camino. El viaje no termina con una victoria. No termina con aplausos. No termina con promesas de gloria, termina con comprensión. Moisés ha guiado, ha sostenido, ha atravesado el miedo colectivo. Pero ahora entiende algo que pocos líderes comprenden. El llamado no es llevar a otros a un lugar. El llamado es despertar una forma de vivir. La tierra prometida nunca fue solo un territorio. Fue una metáfora, una conciencia libre, una vida alineada, un corazón que ya no actúa desde el miedo. Aquí aparece la enseñanza más profunda de toda la historia. El bien no se hace para ganar algo después. No se hace para comprar un paraíso. No se hace para evitar un castigo. El bien se hace porque es coherente con lo que eres cuando recuerdas tu esencia. Moisés comprende que la verdadera ley no es una lista de prohibiciones. Es una brújula interior. Una forma de vivir donde no dañas porque ya no necesitas hacerlo. Donde ayudas porque reconoces al otro en ti. Aquí se rompe una de las grandes mentiras que se repite durante siglos. La idea de que debes portarte bien por miedo. Miedo al castigo. Miedo al infierno. Miedo a no ser aceptado. Ese no es un camino espiritual. Es un sistema de control. La espiritualidad real no nace del miedo. Nace de la conciencia. Cuando entiendes que cada acción deja huella. No porque alguien te observe, sino porque tú sabes quién eres cuando actúas. Hacer el bien no te hace superior.
te hace coherente. No te eleva por encima de otros, te conecta con ellos. Porque cuando ayudas sin esperar recompensa, ya estás viviendo el paraíso aquí. Moisés no promete cielos futuros, promete presencia. Promete una vida donde el bien no es una obligación, sino una expresión natural. Y esta es la verdad que atraviesa toda la historia. No necesitas miedo para ser bueno. No necesitas amenazas para amar. No necesitas doctrinas para actuar con justicia. Solo necesitas recordar que cada acto consciente transforma el mundo inmediato. Si ayudas, que sea porque puedes. Si cuidas, que sea porque reconoces vida. Si eliges el bien, que sea porque estás despierto. No porque alguien te vigila. Ese fue el verdadero llamado de Moisés. No crear seguidores, no imponer creencias, despertar conciencia. Y ahora, esta historia termina. Pero tu camino continúa. Si algo de esta serie resonó contigo, si sentiste que estas palabras tocaron algo interno, te invito a quedarte. Suscríbete al canal, dale like a este video. Aquí no se habla desde el miedo, se habla desde la conciencia. Y quizá, solo quizá, no llegaste hasta aquí por casualidad. Te espero en el siguiente video. Nos vemos.